Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Hoy tenemos el privilegio de iniciar con un nuevo libro. Es el libro de Nahum. Es el libro de Nahum. Y quisiera por un minuto que inclinemos el rostro y pidamos la ayuda del Señor tanto para mí como para ustedes, porque cuando la palabra de Dios está siendo predicada, también hay batallas. Señor, en el nombre de Jesús, suplico tu gracia para mi vida, para decir aquello que está conforme a la palabra y hacerlo con una actitud humilde. También te pido por la congregación que no sean solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo en este libro de Nahum vamos, si el Señor así lo permite, vamos a tener dos prédicas. Y mi objetivo en este mensaje no es predicar un mensaje como atractivo, sino que mi objetivo es explicar algunas partes del libro de Nahum, que veamos a Jesucristo ahí, pero sobre todo abrirle a usted la brecha para que usted por usted mismo pueda estudiar el libro de Nahum. O sea, es como traer frijolitos y yo se los cocino bien, hacer apetitosos los frijolitos para que usted pueda comerlos aquí y continuar comiéndolos en casa. ¿Me doy a entender, hermanos? Jesucristo en el libro de Nahum. Un tema que se da mucho en el libro de Nahum es la venganza. ¿Cuál es el tema que se repite en el libro de Nahum, hermanos? La venganza. Entonces, vamos a ver las dos clases de venganza que hay. Hay una venganza que se llama la venganza humana. ¿Qué es la venganza humana? Es cuando una persona por su cuenta y motivado por su deseo caprichoso busca desquitarse o dañar a quien le ha ofendido. ¿Me doy a entender, hermanos? La venganza humana es el desquite, pues. Pero existe la venganza divina. ¿Y qué es la venganza divina? La venganza divina no se refiere a un deseo caprichoso de dañar a alguien. La venganza divina es el acto justo de castigar el mal, y defender a los oprimidos. ¿Se entendió la diferencia, hermano, entre la venganza humana y la venganza divina? Si no, vuelvo a predicar. ¿Se entendió, hermanos? Entonces, hermanos, en el cuadro que usted puede ver ahí,
ahí está un cuadro, usted puede verlo. Ahí en el cuadro, en una parte aparece la venganza humana y la venganza divina. Y usted puede ver ahí que la venganza humana es motivada por el orgullo, la ira y el rencor. Me las vas a pagar, me voy a vengar. Es frecuentemente injusta, desproporcionada. Ahí está apareciendo. Y la venganza humana está prohibida por la palabra de Dios. ¿Cómo está la venganza humana, hermano? Prohibida. En cambio, la venganza divina es motivada por un sentido de justicia. Es motivada por un propósito santo de Dios. Y la venganza está únicamente atribuida a Dios. Solo Dios puede llevar a cabo la venganza, porque Él es justo. Y ahí está un versículo que vamos a estar leyendo en breve en Nahum capítulo 1, versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. ¿Cómo es Dios, hermano? No creía que era así Dios. Ahí está. Jehová es vengador, otra vez, y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Entonces, como yo le decía, vamos a estudiar el libro de Nahum. Pero para estudiar el libro de Nahum tenemos que ver quién era Nahum. O sea, yo tengo que condescender con usted como que estoy con un grupo de niños, una escuela dominical. Porque aunque muchos de ustedes son adultos, pero muchos son niños en Cristo. Y yo no debo dar por hecho que me están entendiendo todo. Yo debo de procurar. Así que, ¿quién era el profeta Nahum? Lo primero que vamos a ver, ¿qué significa Nahum? Por ejemplo, si yo le dijera a usted, ¿qué significa su nombre? ¿Usted sabe o no? Yo sí sé y me asusto cuando yo veo el significado de mi nombre, Job. Yo me asusto. ¿Qué significa Nahum? Nahum significa consuelo, consolador. Así que las mamás pueden ponerle a su niño Nahum. El próximo, Abby. Nahum, consuelo, consolador. El nombre de Nahum refleja el propósito de su mensaje. Nahum fue escogido para consolar al reino del sur llamado Judá, que estaba siendo oprimido por los asirios. ¿Quién escribió el libro de Nahum? Él lo escribió. ¿Y a quién se lo escribió Nahum? A 3 lugares, a 3 pueblos. Primero se lo escribió a Nínive, porque el libro de Nahum va contra Nínive, a la que le predicó Jonás, contra Judá y contra Asiria. La profecía de Nahum fue allá por el año 612 antes de Cristo, y 30 años aproximadamente la profecía se cumplió.
La profecía es que Nínive iba a ser, a no quedar nada. Entonces, hermanos, vamos a ver un cuadro histórico para poder llegar hasta donde estamos. Con este cuadro usted va a ir ubicando. Ahí está el cuadro. En el primer cuadrito de este lado, de la derecha, bueno, de la izquierda suya, ahí aparece etapa, evento y los personajes. Vamos a ir cuadrito por cuadrito, pero así, atravesado. Israel estaba cautivo en Egipto, pero Dios los tomó como su pueblo, los hizo cruzar el Mar Rojo y hizo un pacto con ellos en un monte llamado, no van conmigo, en un monte llamado Sinaí. Y en ese tiempo a quien Dios usó fue a 3 personajes, solo este grupo. ¿Quiénes fueron los 3 personajes que Dios usó? Moisés, Aarón y Josué. Pongámonos listos porque yo quiero ver si voy llegando. Luego, el pueblo de Israel pasó a otra etapa. Y a esa etapa se llama la conquista de la tierra de Canaán. ¿Cómo se llama el personaje que los introdujo a la tierra de Canaán? Excelente. Luego, después de la etapa de los jueces, surge lo que se llama la monarquía. Israel quería tener rey. ¿Qué quería tener Israel? Nosotros queremos tener un rey. Entonces Dios les dio reyes antes de tiempo. Entonces ahí surge lo que se llama la monarquía. Monarquía es el gobierno que está, valga la redundancia, gobernado por reyes. Y entonces hubieron en el extremo, hubieron 3 reyes famosos en Israel. ¿Cuáles son? Saúl, David y Salomón. En ese tiempo, las tribus de Israel estaban unificadas. En ese tiempo las tribus de Israel estaban unificadas. Son 13 tribus, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántas tribus son? 12. Pero lamentablemente, por haber abandonado a Jehová, después de el rey Salomón, las tribus se dividieron. ¿Qué le pasaron a las 12 tribus, hermanos? Se dividieron. Una tribu, un reino dividido se llamó el reino del sur, que es la tribu de Judá. ¿Y cuál es la otra tribu? ¿Cuál es la otra tribu, hermanos? ¿Benjamín o Manasés? Entonces, la tribu, el reino del sur, llamado Judá, se quedó solamente con 2 tribus, que es donde iba a venir el Mesías. Y el reino del norte se quedó con 10 tribus, que se le llama el reino del norte. Entonces Israel ya está dividido en 2 reinos. Ambos son Israel, pero uno es Israel del sur y Israel del
norte. Entonces, hermanos, ¿me estoy dando a entender hasta ahorita, hermanos? Poquito, dice, pero ahí voy. Hubo un profeta llamado Jonás que pertenecía a la tribu del sur, al reino del sur, llamado Jonás. Él profetizó no contra, fue enviado más que todo con un mensaje, no a ninguno de los reinos, sino a un reino que oprimía a ambas tribus, que se llamaba, una ciudad que se llamaba Nínive. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Nínive. Es la capital de Asiria. Esta Nínive y Asiria eran sanguinarios. Entonces, Jonás fue enviado ahí. Y no va a creer usted que a la predicación de Nínive se arrepienten. ¿Qué hizo Nínive, hermanos? Se arrepintieron. Entonces, ahí vamos en el cuadro. Pero a los 100 años, esta Nínive se volvió a hacer mala. Y atacó Nínive y Asiria, atacaron al reino del norte, a las 10 tribus. ¿Sabe qué hicieron? La llevaron cautivos y a la mayoría los mataron. A unos los desmembraron, a las jovencitas las violaban, a las mujeres las violaban, a los niños los tiraban. Y los asirios mezclaron al pueblo de Israel, a las 10 tribus, para que las 10 tribus desaparecieran. Por eso es cuando el Señor va a Samaria, ya Samaria en los tiempos de Jesús era una nación mezclada. Entonces, Judá todavía no había sido conquistada. Entonces los asirios, o sea Nínive, amenazaba a Judá. Le enviaba mensajes, le sacaba dinero, lo extorsionaba, lo rodeaba. Entonces, Judá, el reino del sur, era amenazada en los días de Isaías y Miqueas. Ahí pueden ver. Y entonces llegamos al libro que vamos a llegar, a la profecía de Nahum. Nínive, como en buen salvadoreño, se creían la mamá de Tarzán. Ellos se creían los más fuertes del mundo, el imperio más sanguinario, más fuerte, más guerrero del mundo. Oprimía a las naciones y estaba oprimiendo a Judá. Entonces Dios ahí levanta a un profeta llamado Nahum. Y Nahum le dice en 3 capítulos que Nínive y Asiria van a caer dentro de 30 años. No se lo dice así, pero se lo dice claramente. Y efectivamente, a los 30 y pico de años después de la profecía de Nahum, Nínive fue arrasada por los medos y los babilonios. Y de eso trata el libro de Nahum. Usted podrá decir, pero ¿y para qué me explica todo eso? Es el contexto. Usted debe de saber que el libro de Nahum es una profecía en contra de qué nación, hermanos. Vamos a ver. En contra de Asiria, cuya capital era Nínive. Entonces ahí estamos, hermanos.
¿Cuál es la idea central acá? Si a usted le preguntaran, ¿y de qué trata el libro de Nahum? ¿Cómo podrías tú, Jonathan? Jonathan me está poniendo mucha atención, allá está. ¿Cómo podrías tú resumir, Jonathan, si en la salida te preguntaran, ¿y de qué trató el mensaje? Ah, del libro de Nahum. ¿Y de qué trata el libro de Nahum? ¿Qué dirías tú, Eduardo? Si a la salida ahí, Eduardo, ¿y de qué trató el mensaje? Ah, del libro de Nahum. ¿Y de qué trata el libro de Nahum? ¿Qué le dirías? En esencia. Entonces, por si algo pasa, yo se lo voy a decir ahorita. El libro de Nahum, resumen, trata de la venganza de Dios contra Nínive. ¿De qué trata el libro de Nahum? De la venganza de Dios contra Nínive y del consuelo para la tribu de Judá. Solo este lado. ¿De qué trata el libro de Nahum, hermanos? De la venganza de Dios contra Nínive, la sanguinaria. ¿Y de qué más trata? Y del consuelo que Dios les da a través de esa profecía a Judá, que todavía no había sido conquistada. ¿De qué trata el libro de Nahum, hermanos? De aquí a mi izquierda, ¿de qué trata? Eduardo, cuando salgas, ¿crees que podés ya decir? ¿Verdad que sí? Trata de la venganza de Dios y del consuelo para Judá. Entonces, yo quiero hablarles un poco del contexto histórico. ¿Cuáles eran las circunstancias que estaban sucediendo cuando Nahum profetizó? Cuando Nahum profetizó, Asiria era la potencia mundial más poderosa en el Medio Oriente. ¿Por qué los asirios eran tan sádicos en la guerra? O sea, ellos eran guerreros, pero ellos eran sádicos en la guerra. Bueno, solo les voy a decir algunas cosas que ellos hacían en la guerra. Desmembraban a los prisioneros, los desmembraban. Les hacían torturas inimaginables, con el propósito de publicarlas a otras naciones para que las demás naciones les tuvieran miedo. Ahora, ¿a qué se debía que ellos hacían eso? A la teología que ellos tenían. ¿A qué se debía? A la teología. Es que en sus mentes ellos tenían una teología, unas deidades terribles. ¿Sabe que dependiendo de quién es el Dios de uno, así es uno? Dependiendo del Dios al cual uno adora, así uno es. ¿Por qué el hombre salvadoreño no solo es lascivo en su mente, sino que piropea y publica su lascivia en los medios y maltrata, acosa a las señoritas? Porque en su mente el Dios que él tiene es el Dios del sexo. ¿Cuál es el Dios? El Dios del sexo. ¿Por qué muchos no vienen y con reverencia este día lo apartan para el Señor? Este es el día del Señor. ¿Qué es este día, hermano? No, si todos los días son del Señor. Sí, todos los días, pero este día es especial. ¿Por qué la gente no aparta este día con reverencia para adorar a Dios?
por el Dios que ellos tienen, por el Dios del dinero. Es que no, si no trabajo, no como. ¿Cómo que si no trabajo no como? El dinero no me da de comida a mí, es Dios quien me da de comida. Yo lo he visto en mi vida. Entonces, ellos, los dioses que tenían eran sádicos. Por ejemplo, había un dios que se llamaba Asur. De ahí viene Asiria. Asur era el dios nacional de ellos, era el dios de la guerra. Asur era el encargado de la expansión militar, de bendecirlos a ellos, pero para tener contento a Asur, ellos tenían que hacer cosas terribles con los prisioneros, pero detrás de eso había un demonio, ustedes saben. Tenían a una diosa que se llamaba Istar, que era también diosa de la guerra, pero no solo diosa de la guerra, sino diosa de la fertilidad y de la sexualidad. Ellos eran perversos en la sexualidad. Y Asiria era un opresor de la nación de Judá. Ya Asiria había matado a las 10 tribus, ya se las había comido. Ya habían violado a todas las señoritas, a todas las mujeres, ya habían esclavizado a los hombres, ya habían matado un gran porcentaje. Y también Asiria había atacado varias veces a Judá. Así que Asiria era una amenaza para ellos. Y entonces, como Dios es justo, Dios dice, esto no se va a quedar así. ¿Qué dijo Dios, hermano? Dios dijo, yo no estoy ciego, dijo. Y yo soy celoso. Israel me pertenece, aunque sean rebeldes las 10 tribus, pero Israel me pertenece. Levántate, le dijo Nahum, y profetiza lo que le va a pasar. Hermano, ¿ahora usted comprende el porqué del libro de Nahum? ¿Se va a atrever a leerlo? Sí, léalo. 3 capítulos. Entonces, como yo les dije que en este día yo voy a tocar poquito de la esencia, veamos la estructura del libro de Nahum, cómo está estructurado. ¿De qué trata el capítulo 1 de Nahum? Fíjese bien, ¿de qué trata el capítulo 1 del libro de Nahum? El propósito de la venganza de Dios. El capítulo 2, el poder de Dios en la venganza. O sea, no es cualquiera que se está vengando, es Dios. Y el capítulo 3 trata de la humillación en la venganza. Fíjese que en el capítulo 3, con respeto, ¿verdad? Pero ahí dice Dios le dice a Asiria, yo les voy a levantar la falda a ustedes. ¿Qué les dice? ¿No oyeron, hermano? ¿Qué le dice Dios a Asiria en el capítulo 3? Les voy a levantar la falda y los voy a humillar delante de todas las naciones para que todas las naciones vean su vergüenza. Así les dice. Es humillante el capítulo 3. Entonces, hermanos, he hablado mucho del contexto, ahora quiero entrar solamente al capítulo 1. El propósito, como ya dije, del capítulo 1 es el propósito de la venganza de Dios. Usted en el capítulo 1 va a ver a Dios como un vengador. ¿Y cuál es el propósito? De vengarse. Fíjese lo que dice
en el capítulo 1, verso 1 y 3. Leámoslo como una joya. Es una joya. Lo estoy leyendo en la LBLA. Hay pequeñas diferencias, pero casi se parece a la Reina Valera. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. ¿Qué guardas Dios, hermano? Rencor. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. Está hablando de los asirios. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Fíjese bien el orden. Fíjese la gramática del versículo. Dice, Dios celoso y vengador. ¿Cuál es la primera palabra que aparece? ¿Vengador o celoso? Celoso. Fíjese, en sí Dios, el carácter de Dios, el atributo de Dios no es que Él es vengativo. Su celo lo hace vengarse. No me vaya a malentender. Vuelvo y repito. El celo es un atributo de Dios, pero no la venganza. ¿Se oyó, hermano? El celo es un atributo de Dios porque Dios es celoso, pero la venganza no es un atributo de Dios. Es el celo que lo hace vengarse. Por eso aparece primero la palabra celo. ¿Qué es lo que hace a Dios vengarse, hermanos? El celo. Pregunta, ¿la venganza es un atributo de Dios? El celo es un atributo de Dios. La ira de Dios, o sea, su venganza es producto del celo por su pueblo. El celo de Dios es un atributo de Dios que se describe a través de la Biblia en el Pentateuco. Dios es celoso y fuerte. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Dios se venga? En el contexto, bueno, porque es celoso. Pero ¿cuál es la otra razón? Por la crueldad de los asirios contra su pueblo. Es que los asirios no fueron crueles con el pueblo de Israel, fueron crueles con su pueblo, su propiedad. ¿Sabe qué dijo un día Dios de Israel? Aunque Israel era rebelde y estaba en Egipto, ¿sabe qué le dijo Dios a Faraón? Israel es mi hijo, le dijo. ¿Qué le dijo Dios a Faraón, hermano? Israel es mi hijo, es mi propiedad. Yo lo he redimido, yo tengo un propósito con él. Y decir que Dios es celoso también significa que Dios es protector. Dios cuida. Varones,
¿Cómo se sentirían ustedes que alguien les esté ultrajando a su hijo? Hermanas, ¿cómo se sentirían ustedes que alguien les esté ultrajando a su hija, a su hijo? No digamos matarle. Entonces Dios dice, eso no se va a quedar así. Y le habla Judá, y Judá temblando. Ya nos van a matar estos asirios sanguinarios, démosle más dinero, démosle más pisto. Temblando. Y el Señor les dice, cuidado, confíen en mí. No tengan miedo. Dentro de unos años, Asiria va a ser arrasada. Esa ciudad sanguinaria va a experimentar lo vengador y lo celoso y lo vengador que yo soy. Entonces, hermanos, ¿qué significa cuando dice y guarda rencor a sus enemigos? Y que el Señor es lento para la ira. Lo que significa es que Dios gobierna su ira. ¿Dios gobierna qué? Usted y yo no gobernamos la ira. Somos pasionales. Dios sí gobierna. Dios puede estar airado con una nación 100 años. Y a los 100 años, en el día, la hora, minuto y segundo, Él la derrama. Nosotros somos impulsivos. Dios no. Dios guarda su ira. Y guarda rencor. Guarda su ira para su debido tiempo. Y su ira es una ira santa, su venganza, su rencor es un rencor santo porque viene de su celo protector. Ahora, Dios en el versículo 1 al 3, ahí declara el carácter vengativo de Dios. Pero en el versículo 4 al 6, vamos a ver el poder de este vengador. El poder, con qué poder va a vengarse. Mire cómo aparece Dios en el versículo 6 al versículo 4 al 6. Él reprende al mar. ¿Cómo es de Dios de poderoso? Reprende al mar. ¿Qué hace Dios con el mar? Hasta aquí vas a llegarle. Levántate, le dice. Haz una tempestad. Él reprende al mar, gobierna sobre el mar. Él reprende al mar y lo hace secar. Y a todos los ríos agota. Languidecen Basán y el Carmelo y las flores del Líbano se marchitan ante la presencia de él, ¿verdad? Los montes tiemblan ante él. Mire, imagínese, ese es el vengador. Y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? Estos asirios no son nada, hermano. ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. ¿Entiende el poder del vengador, hermanos? Asirios, tiemblen. Prepárense para la batalla, a ver si me aguantan. Asirios, vamos. Por eso usted debe de leer este versículo. Es que ahí, hermano, hay versículos que dan risa. Dios se burla de los asirios. Váyale, pónganse enfrente de batalla. A ver cómo les va a ir. Usted debe de leer este libro. Pero
Este Dios vengador es un consuelo para Judá. Y le dice, Dios es un consuelo para Judá. Miren el versículo 7 y 8. Mire qué versículo tan precioso. Bueno es el Señor. O sea, después de Dios decir, mira, aquí está un gran león fiero. Pero dice, pero este león es bueno con los niños y con las niñas. Este león es tierno con los que confían en él. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia. Y Dios conoce a los que en él se refugian. Pero con inundación desbordante pondrá fin a Nínive y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas, aún más allá de la muerte, pues, en las tinieblas los va a perseguir todavía, los va a llevar al infierno y ahí los va a atormentar, en las tinieblas. Hermanos, ¿estamos entendiendo? ¿Verdad que está rico el libro de Nahum? Léelo en casa. Yo no gano si tú no lo lees. Porque si tú no lo lees, yo lo que he hecho es hacer las veces de un cura que da la misa y tú te vas. Sí, no gané. Pero si tú lo lees, yo he ganado, he logrado. Ahora, ¿de qué manera vemos a Cristo en este libro? Y esta parte es bien importante. ¿De qué manera vemos a Cristo en este libro? Nahum capítulo 1, versículo 15. Pongan mucha atención a este versículo. ¿Listos, hermanos? He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. ¿Ya había oído usted este versículo antes? Fíjese, mire el versículo. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá. Mire, celebra, oh Judá, y todavía Dios no ha arrasado con Nínive. Celebra, oh Judá, dice. Hagan una fiesta. Cuán hermosos son los pies. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Cumple tus votos, porque nunca más volverás a pasar. Nunca más volverá a pasar por ti el malvado, el asirio, pues. Pereció del todo. ¿Sabe qué está haciendo Nahum ahí? Está diciéndole, Judá celebra. Y qué hermosos son los pies del que anuncia la paz, los pies del mensajero, del soldado, que dice, Asiria, señores, el mensajero, sí, mensajero, ¿cuál es el mensaje? Paz. ¿Cuál es el mensaje? Tranquilos. ¿Y cuál es el mensaje? Celebren. ¿Y por qué vamos a celebrar? Asiria ya no es una amenaza. Fue destruida. Este anuncio es un anuncio anticipado. ¿Cómo es este anuncio? Anticipado. Es un anuncio de buenas nuevas. Como Dios ve el futuro y Dios dice, Judá, sí,
Cuán hermosos son los pies del que trae buenas nuevas. ¿De cuáles buenas nuevas? Que Asiria cayó. Y ya no, Asiria ya no es una amenaza para ustedes. Voy a volver a leerlo para ver si lo podemos entender. Hablando en este verso en el contexto. He aquí sobre los montes. Aquí no se está refiriendo a Jesús, hermano. No. En el contexto. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. ¿Quién es el malvado, hermanos? ¿Quién es el malvado, hermanos? Los asirios, los sanguinarios, ya no van a pasar aquí. Perecieron del todo. Y esa es una buena nueva para Judá. Este anuncio es una buena nueva para Judá, porque significa la liberación del pueblo de Dios, del pueblo de Judá. Ustedes son libres ahora. Si quieren, vayan a Asiria y a Nínive. Pueden ir, solo han quedado los escombros. Vayan ustedes ahí. Los niños pueden jugar ahora en la capital de Asiria. Y los asirios, ya no hay nada. Fueron arrasados por los babilonios y los medos. Y ahí no quedó nada. Y nunca más se van a levantar los asirios. Nunca más. Es una buena nueva de liberación nacional para Judá. ¿Es una buena nueva de qué? De liberación nacional para Judá. Dios ha derrotado al opresor. Dios ha derrotado al opresor. Dice, hay buenas nuevas. El mensajero corre por los montes trayendo noticias de paz y de salvación para Judá. Y cita el hermoso poema: cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz. Pero eso apunta, ese anuncio apunta a lo que iba a suceder en el Calvario. ¿A dónde apunta el versículo 15? A lo que iba a suceder en el Calvario. ¿Y dónde aparece ese versículo en el Nuevo Testamento? En Romanos capítulo 10, versículo 15. Y es el versículo 15. Pablo dice, Pablo toma este versículo de Nahum 1:15 y lo replica en Romanos capítulo 10 versículo 15. Y dice Pablo, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermanos, Nahum dice en Nahum 1:15, ¿cómo son los pies del mensajero que decía, paz, paz, Asiria ha sido aniquilada? ¿Cómo son los pies de ese mensajero allá en los tiempos de Nahum? ¿Cómo eran los pies de ese mensajero, hermanos? ¿Cómo eran los pies? Hermosos. Mire, allá viene el mensajero. ¿Y qué dice el mensajero? Hay paz, el asirio ha sido derrotado, ya el asirio no es una amenaza. Ustedes están seguros. Y Pablo dice en Romanos, como está escrito,
cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué hace Pablo aquí, hermanos? ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Pablo usa esta frase combinando Nahum 1:15. Pablo ahora usa esta frase para hablar del Evangelio de Jesucristo. ¿Para hablar de qué, hermanos? Del Evangelio de Jesucristo. Aquí el mensaje no es solo de liberación política nacional, sino de salvación eterna. Pablo como que quiere decir, sí, el mensajero de Nahum, capítulo 1, versículo 15, anunciaba la paz, celébrenla, porque hay seguridad nacional, seguridad política, pero es temporal. Y Pablo dice, pero Cristo, en su victoria, no solo contra los asirios, sino contra el diablo, la carne y el mundo, ha dado una seguridad eterna a los que creen en Él. No sé si me di a entender. Traté. Buenas nuevas. Jesucristo ha vencido no al asirio, sino al pecado. Jesucristo ha vencido no al opresor, sino a la muerte. Jesucristo ha vencido no al rey de Asiria, sino al diablo. Y hay reconciliación para los que quieran creer en Cristo Jesús. Buenas nuevas, celebren y anuncien esto, que hay esperanza para el mundo. El mensajero ahora es todo aquel que predica el evangelio, todo aquel que cree y predica el evangelio. ¿Quién es el mensajero hoy, hermano? Todo el que cree y predica el evangelio. Anunciando salvación a todas las naciones. No solo a Judá, sino a todo aquel que cree en todas las naciones del mundo. Hermanos, quiero tomar un tiempo para las aplicaciones. Ponga mucha atención, sobre todo si usted no es creyente. Estoy hablando con los no creyentes. ¿Con quién voy a hablar ahorita? Con los oyentes, pues. Con los no bautizados. Con los que todavía no son miembros de la iglesia. Estoy hablando con ti, querido, que has venido. Pero yo quiero decirte la verdad, con mucho amor y oración. Si tú no eres un creyente, si tú no estás reconciliado con Dios, lamentablemente tú eres un enemigo de Dios. Tú eres un enemigo. Yo tengo que decírtelo. No, ahí estoy con Dios más o menos. No es más o menos. No. ¿Qué tal estás con Dios más o menos? No. O amigo o enemigo. O comprometido o no comprometido. O casado o aborrecido. ¿Sabes? Tú eres un enemigo de Dios. Me duele. Sí, me duele. Yo no lo estoy diciendo con saña, no. Me duele que seas enemigo de Dios. Pero así dice la Biblia. Y en el día del juicio, tú serás destruido como los asirios. Y no solo
no solo matado, destruido, tú serás perseguido eternamente por Dios. La ira de Dios estará contigo aún en las tinieblas. Ahí estará la ira de Dios. Reconciliar es haber hecho las paces, pero tú no has hecho las paces con Dios. Reconciliar es andar en amistad con Dios, pero tú eres un enemigo. Y mira lo que dice Colosenses 1:21. Aquí hay esperanza para ti, querido. Mira lo que dice Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, ¿y cómo dice? Y enemigos. ¿Cómo éramos en otro tiempo, hermanos? No es que estábamos así más o menos, no. Enemigos, hermano. En otro tiempo eras extraños y enemigos en vuestra mente. Hacíamos lo que la mente decía. ¿Vas a la iglesia hoy? No tengo ganas hoy. ¿No vas a ir el día domingo a la iglesia? No, a la playa me voy. No, esa criatura no es neutral, es un enemigo de Dios. Hace todo lo contrario que Dios dice. ¿Y cómo está tu matrimonio? ¿Te vas a casar o así va? Ahí voy a estar, a ver, voy a orar. No. Dice, Cristo ha sido sacrificado por ti. Su cuerpo fue entregado para Él recibir el castigo que tú mereces. Mira qué amor de Dios, para que tú seas reconciliado. No es que Dios dice, voy a reconciliarte conmigo, pues, dice Dios. No, es que voy a matar a mi hijo. La ira que yo tenía reservada para ti, la voy a descargar sobre mi hijo. Y así te amo, oh pecador. Dice, o ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Este versículo no es cualquier cosa. Para presentaros santo, para que tú, querido, vivas una vida santa, seas santo y vivas una vida santa, sin mancha e irreprensible delante de Él. Hoy puede ser el día de que aproveches y puedas poner tu fe en el Señor, poniendo tu fe y arrepentimiento en Cristo. Querido oyente, querido no bautizado, ¿no es grande el amor de Dios contigo? Hermanos, iglesia, ¿no es grande el amor de Dios con el oyente? Si el oyente se condena, es porque ha querido condenarse, pero he aquí en el púlpito ha sido presentada el amor de Cristo y la justicia de Cristo. Ahora, una aplicación a los creyentes que podemos hallar en este libro. Creyentes, ¿me están oyendo, hermanos creyentes? Ovejas, oigan por favor, la aplicación va para ustedes y para mí. Estoy hablando con los miembros de la iglesia. ¿Me están oyendo, hermanos? Cuando tú estés sufriendo, angustiado por personas que te estén oprimiendo, como en el caso de Judá y los asirios, no te vengues. ¿No te qué? No te vengues. No tomes la justicia en tus manos. Es bien fácil tomar la justicia en nuestras manos. Bien fácil es. Confía en el Señor, en esa angustia.
en la cual estás, en esa opresión, en ese sufrimiento. Confía en el Señor. Porque dice Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Repitan conmigo, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Él conoce a los que realizan su venganza. Sí, fulano me hizo tal cosa, pero yo de hoy en adelante yo no le voy a hacer nada, pero no olvido. Ni una palabra le voy a dirigir. No me voy a meter con él. Son maneras de vengarse. Jehová es bueno, acuérdate. Él fue bueno contigo cuando no estabas reconciliado. Y te esperó. Fortaleza en el día de la angustia. Fortalécete en el Señor. Dile, Señor, esta persona me ha dañado. Fortaléceme, ayúdame. Tú sabes que yo soy rencoroso, vengativo, vengativa soy, Señor. Tú sabes, Padre, esta criaturita es cosa seria. Fortaléceme, Señor. Tú eres bueno. Quiero confiar en ti. Hermanos, si tú ya eres un creyente, mira, si tú ya eres un creyente, mira, no nos enorgullezcamos. ¿Qué estoy hablando, hermano? Si tú ya eres un creyente, no te enorgullezcas. Humillémonos, humillémonos. Porque si no fuera por la gracia de Dios, somos igual o peores que los asirios. ¿No es cierto, hermano? Es que estos asirios eran sanguinarios, hermano. Desmembraban. Hermano, humillémonos. Es que ese hombre, mira, violó a un niño, violó a una niña, y mire, y uno comienza a tirar lanzas, hermano. Si no fuera por la gracia de Dios, nosotros fuéramos igual o peor. Amén, hermanos. Humillémonos. Porque Efesios 2:3 dice, éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. Y lo último, si tú eres un creyente, hermano, cuando Nahum vio que Asiria había sido derrotada, hermano, Asiria y Nínive habían sido derrotadas, Asiria, Nínive como capital y Asiria como nación. Cuando Nahum vio que había sido derrotada, que toda amenaza había sido callada, ¿qué dijo Nahum en el capítulo 1, versículo 15? Hagan fiesta. Miren cuán hermosos son los pies del que anuncia ¿qué? La paz. Hermanos, anunciemos el evangelio de la paz. ¿Qué acabo de decir? La gente está insegura, hermano, temblando como Judá. ¿Y hoy cómo vamos a hacer? Y ahí esta guerra, esta nación con la otra, y la bomba atómica, y el pecado, y cómo vamos a hacer con toda esta maldad que viene encima en los colegios, y cómo vamos a hacer. Y mire, y hoy la cosa está peor. ¿Cómo vamos a hacer? Alto. Dios ha vencido al mundo, la carne y al diablo. Vaya y evangelice. ¿Qué le está diciendo Dios a usted, Jorge, y a mí? Quédese, Jorge, tranquilo viendo televisión ahí.
Y las pobres almas, sin esta buena noticia ahí. Dios nos ha dado ¿cómo se llama esto, hermano? Es un medio, hermano. Estos son medios. Dios nos ha dado esto, hermano, para decirle: hoy es día domingo, vamos a ir a la iglesia, ahí voy a llegar, no, lo voy a pasar trayendo 10 veces a las 10 con oración y esfuerzo. Dios, anunciemos. ¿Qué vamos a hacer, hermano? A menos que usted no haya recibido esa paz, no anuncie. Pero si usted ha recibido esa paz, usted no está haciendo bien con quedarse en la casa y no anunciar que Cristo ha vencido. Sí, hermano. Ya se acercan las reuniones matrimoniales. El 17, ¿cuándo comienza? Por ahí. Traigamos matrimonios emproblemados y abatidos, angustiados y a punto de divorciarse, porque Dios ha vencido. Porque así veniste tú, porque Dios ha vencido. El módulo 1 comienza en octubre. Anunciemos que hay esperanza. Cerremos nuestros ojos. Mientras cantamos, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, yo en lo personal no quiero ser un oidor de este mensaje, porque este mensaje no es solo para oírlo. Este mensaje es para arrepentirse. Bendito seas. En el nombre de Jesús.